Hola amigos, continuando con el video, no por demás recordarles que por favor verifiquen, miren la información que estas personas y sus descubrimientos y sus investigaciones que son importantes para la salud de las personas y les puede dar una idea de exactamente el porqué del dispositivo que les estoy mostrando para que ustedes mismos los puedan fabricar, ya que digamos a merced de cada persona si le interesa o no le interesa, pero bueno, ahí está la información. Entonces, continuando, vamos a mirar, digamos, el dispositivo, los planos del dispositivo para que ustedes lo puedan entender. Este es el dispositivo como tal en el cual ya vimos su funcionalidad. Eh, este fue el circuito que mostramos en el video y pues realmente lo único que hicimos fue alimentarlo aquí a través del puerto USB, a través del puerto USB de un computador aquí, y la salida de PW1 le colocamos una resistencia de 10 kiloohmios, un cuarto de vatio de potencia y un LED de color verde para indicar la frecuencia, y está conectado directamente aquí al puerto GND de tierra. Entonces ese fue el circuito que nosotros mostramos para que ustedes vieran la funcionalidad del dispositivo. Entonces quiero destacar, como dice aquí, que cuando nosotros programamos el valor del ciclo de trabajo DW1 o DW2, digamos, no importa el ciclo de trabajo que nosotros coloquemos, eso no va a afectar la frecuencia que ya hemos programado. Si programamos un ciclo por segundo, esa frecuencia se va a mantener independientemente del valor de DW1 o DW2, excepto en el caso especial en que DW1 o DW2 sea el valor de 0 o de 100%. Cero significaría que el LED estaría totalmente apagado aquí en este circuito, o sea que no habría frecuencia. Y si programamos en DW1 o DW2 bueno, DW1 para el caso de la salida PW1, un 100%, el LED quedaría completamente encendido. Significaría que pues no existiría frecuencia. La frecuencia en ambos casos sería de cero. Entonces tener en cuenta eso. Entonces este fue el circuito que nosotros desarrollamos, pero solamente para que ustedes vieran la forma en que el circuito trabaja. Ahora sí miremos cómo sería un circuito que ustedes pudiesen utilizar. Aquí tenemos, digamos, un circuito típico alimentado desde el puerto USB del computador o desde un cargador externo que tenga, digamos, salida por USB. Esto es un mini USB que se conecta aquí porque el dispositivo es pequeñito, como lo pudieron haber notado en algunos de los videos que ya se pasaron. Entonces, ¿cómo sería el circuito típico que ustedes pueden utilizar? Simplemente con el mismo dispositivo sin no hacer ningún cambio significativo. Entonces recuerde que la salida de PW1 o de PW2, porque son dos salidas independientes que se pueden programar independientemente. O sea, este circuito que está aquí se puede replicar aquí para PW2 y tendrían dos salidas independientes y cada una con una frecuencia diferente determinada. Pero bueno, eso ya queda a opción de cada cual si lo hace así o simplemente con una salida, pues ya pues puede tener todas las frecuencias que se requieran de 1 Hz hasta 150 kHz. Recordar que la salida de aquí es 5 voltios máximo, no supera ese valor, dado que la entrada aquí del puerto USB es de 5 voltios. Pues la salida no, para este caso el dispositivo nunca va a ser mayor a 5 voltios de salida. Entonces, el circuito típico sería algo así por el estilo. Simplemente tenemos aquí eh, una resistencia de 10 kiloohmios, un cuarto de vatio para que pueda circular en una corriente muy pequeñita para que active el LED y a bajas frecuencias uno poder ver que el dispositivo sí está operativo, sí funciona. Entonces si uno coloca una frecuencia mayor a 35 ciclos, ya el ojo humano no es capaz de ver el titileo. Pero si yo la bajo, puedo detectar si el dispositivo está trabajando bien. O sea, si coloco una frecuencia entre 1 y 35 ciclos o 30 ciclos, pues puedo detectar que el LED está titilando más o menos a la frecuencia que programé, quiere decir que el dispositivo está operativo. Y ya puedo pues, poner una frecuencia mucho más alta y no sería problema. Ya el LED quedaría, digamos, al ojo humano como si estuviera encendido, si la frecuencia es superior a 35 Hz, 35 ciclos. Aquí colocamos una resistencia de 220 ohmios, un cuarto de vatio,
Y aquí a la salida, esta salida es la que ya podemos utilizar nosotros, ¿sí? Entonces ya en internet ustedes van a conseguir mucha información sobre los diferentes electrodos que podemos colocar aquí y utilizar. Entonces ahí lo que estamos expresando es simplemente cómo realizar el circuito. Ya el tipo de electrodos que ustedes quisieran colocar, ya ustedes lo deciden y a dónde los van a colocar, ya es cuestión personal de ustedes. Recordar que pues el cuerpo humano como tal tiene una resistencia inherente a él y depende de muchos factores que esta resistencia se disminuya o aumenta. Sí, dependiendo de si estamos estresados, si estamos enfermos, si hemos tomado bebidas alcohólicas, si hemos hecho ejercicio, muchos factores, entonces influyen en la resistencia de nuestro organismo. Entonces, este es un circuito típico que se puede utilizar. Ahora pues vamos a mostrar otro ejemplo de otro circuito que la diferencia de este circuito es que podemos utilizar una fuente de alimentación fija que podemos colocar su valor. Yo recomiendo que sea, para hacer la modificación con respecto al anterior, podemos colocar entre este punto de B sub C y este punto una fuente de alimentación, puede ser una pila de esas de 9 voltios que se consigue comercialmente, o una o dos baterías de 12 voltios en serie para que nos dé 24, o una batería de 24 voltios, sí, o un arreglo de baterías que nos den 24 voltios DC. ¿Sí? Entonces podemos colocar ese valor aquí. ¿Qué es lo que estamos logrando con esto? A la vez que para este circuito tipo que está aquí, recuerde que ese voltaje que nosotros estamos aplicando alimentaría directamente nuestro dispositivo a través de las terminales BIN más y BIN menos. Aquí no podríamos colocar ningún conector USB, o sea, si se alimenta por aquí, no podemos alimentarlo por acá. Entonces, como esta alimentación es superior a los 5 voltios DC, tenemos que alimentarlo por esta parte de BIN más y BIN menos. La única, y la salida la tendríamos aquí, ¿sí? Lo único que tiene este dispositivo es que esto invierte la señal. O sea que si aquí tenemos, cuando hayamos hablado de que teníamos una señal de DO1 de un 80%, dijimos que la señal de salida de aquí iba a estar 80% en alto y 20% en bajo. Como esto invierte la señal, entonces aquí a la salida vamos a tener lo contrario. Sí, en lugar de tener un 80% en alto, tendríamos un 80% en bajo y un 20% en alto. Aquí explico con un ejemplo, digamos, más o menos para que ustedes me entiendan. Pero digamos, para efectos prácticos, no importaría si esto aquí la salida está invertida. Lo que sí importa es cuando programemos el D1 o D2. Si queremos tener, digamos, un 90% de la salida en alto, pues aquí tendremos que programar un 10% en D1. Y lo contrario, si queremos tener un 10% digamos, en un 90% en alto, aquí tendremos que programar un 10% en D1 y lo contrario. Entonces, esto de aquí, esta parte de aquí, pues realmente no se requiere, pero sí es bueno colocarlo porque pues podemos, cuando coloquemos en la frecuencia baja, menos de 35 ciclos, podemos detectar que nuestro LED titila y eso significa que el dispositivo estaría operando. Sería, digamos, como una fácil forma de ver que el dispositivo sí está generando frecuencia. Ya después de que vemos que el LED titila como debería de titilar, entonces podemos elevar la frecuencia a lo que nosotros necesitemos. Y la salida de este dispositivo estaría aquí. O sea, la salida que vamos a tener aquí, pues es de una mayor tensión que en el circuito anterior. En el circuito anterior la salida que teníamos aquí era de 5 voltios. En este circuito la salida que vamos a tener aquí puede llegar hasta, dependiendo de la fuente que nosotros coloquemos, si es fija, si es 24 voltios, aquí podemos tener 24 voltios entre este punto y este punto, o entre este punto y este punto, 24 voltios de tensión. ¿Sí? Entonces, y dependiendo de las pérdidas a través de la corriente que circula por la resistencia puede ser un poco menor, pero a nivel macro podemos definirlo así. Entonces, esa es la diferencia de este circuito con el anterior, que la tensión que vamos a aplicar a nuestro organismo es de mucho mayor tensión. Sí, no 5 voltios, sino puede llegar hasta lo que coloquemos aquí. Ahora, tengo otra modificación del circuito, que es esta que sigue, y la idea es, esta es una fuente de alimentación variable, simplemente el circuito lo alimentamos por aquí con una fuente de 5 voltios DC, alimentamos este con 5 voltios DC, luego aquí vamos a tener 5 voltios
Y en esta fuente variable nosotros podemos, con la entrada de 5 voltios, podemos tener la salida que la podemos variar entre 9 y 24 voltios DC. La idea sería que tuviéramos una fuente variable que pudiera coger esos 5 voltios y nos transformara en variable de 9 a 24 voltios DC. Y nosotros a través de esta fuente variable podemos colocar aquí a la salida el valor de tensión que nosotros queramos. Puede ser 9, 10, 11, 12, 13, 14, hasta 24 voltios, el que queramos. O sea, en cualquier momento, si queremos 24 voltios, le ponemos 24 voltios. Si queremos 12, le ponemos 12. Y la salida de aquí, pues va a estar de acorde a la tensión que tengamos acá. Simplemente es una variación, ¿sí? Y aquí están los valores, los diferentes valores de resistencias y, y las potencias que necesitamos colocar. Tener en cuenta que se me olvidó decir en el anterior que esta resistencia es de 2 vatios. Si coloco una resistencia de menor vatiaje es factible que se les pueda quemar dependiendo del nivel de tensión que coloquemos aquí arriba. Se calienta, hice una prueba con una resistencia de medio vatio y se alcanza a calentar bastante. Entonces 2 vatios creo que es suficiente para que no se queme y no tengamos problemas. Y pues cualquier duda que tengan con respecto estamos a estos dispositivos, pues y su filosofía y los valores que se colocaron, pues estamos dispuestos a responderlas en los comentarios. No sé si voy a hacer otro video sobre este que ya hice el montaje, funciona. Si de pronto la gente está interesada, podemos mostrar cómo quedó y que lo vaya funcionando. Pero esto es operativo y funciona sin problema y funciona bien. Eso les quería comentar. Si están interesados, podemos hacer otro video, pues explicando para que lo vean funcionando. Pero si no, pues no es problema porque aquí está la información y con esta información ustedes pueden hacer, montarlo y hacerlo y funciona. La salida, lo mismo de siempre, o sea, la forma en que nosotros utilicemos aquí la salida, pues depende de cómo lo quieran. Hay tipos de sistema como utilizar electrodos de tipo de aluminio para que no se oxide o de esos que se utilizan para electrocardiogramas o electroencefalogramas. Hay dispositivos que se colocan en la piel y entonces se pueden utilizar. Ya es cuestión de cada uno de ustedes cuál escogen. Bueno amigos, muchas gracias y así terminamos esta serie de videos y espero que pues les sirva para lo que en un momento determinado requieran. Muchas gracias, muy amable, estamos en contacto.